Yo creo que muchos de nosotros ya hemos pasado, algo conocemos de griego, no creo que estemos iniciando de cero, cero siempre. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo he pasado en seminario presbiteriano, donde más hacíamos nosotros era el vocabulario, luego la interpretar las palabras o hacer oraciones, ¿no? Entonces los verbos, las declinaciones, me acuerdo, ¿no? De hace mucho tiempo. Y cuando he empezado a pasar las clases, pues algunas cosas me ha servido porque ya conocía, tenemos el alfabeto, los vocales, los verbos, ¿no? Entonces, seguramente muchos de nosotros tenemos ya algo, diremos, de, ¿cómo se llama? Algo de conocimiento de griego, ¿no? Yo con el anterior coordinador, eh, pastor o doctor Cornelio, yo había conversado cuando vino aquí a Oruro y yo le dije, no sé si podía hacer, diremos, para maestría, diremos, algún material de griego. Él me dijo, sí, no hazlo. Y por eso yo, esto es, a la vez también es un proyecto que estoy haciendo, un seminario TANS, ¿no? Y ahí está el griego bíblico, que vamos a empezar. De todas maneras les voy a pasar. Bien, introducción del griego. Breve historia, la lengua griega tiene mucha historia larga y muy rica en el transcurso de toda trayectoria del siglo XIII a.C. Hasta el presente es un idioma maravilloso que expresa con exactitud que se expandió por todo el mundo. Muchas cosas, nombres o términos de palabras hablamos, conocemos en griego, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los días creo que utilizamos la palabra taxi y taxi significa rápido, ¿no? Entonces estamos hablando en griego. Hay varias clases de griego. Un, el griego clásico. Era una literatura pulida hablada por filósofos o altos dignatarios de gente de clase que se estudiaba en 8 casos: nominativo, vocativo, genitivo, ablativo, dativo, locativo, instrumental y acusativo. No, entonces este griego era más hablado por los filósofos, altos dignatarios o gente de clase, ¿no? Número 2, el griego koiné. El griego koiné es el habla de la gente común y corriente. Ese es el concepto, koiné. De gente es la habla de la gente común y corriente. Es un idioma vulgar. Cuando leemos en Hechos capítulo, yo lo voy a leer para no tardar, 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres en letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Jesús, cuando vino, fue a esta gente común y corriente. Por ejemplo, dice aquí, entre los discípulos, muchos de ellos da a entender que tal vez conocían el A del alfabeto, ¿no? Pero mayormente eran iletrados. Jesús justamente predicó a esta clase de gente común y corriente. De eso nos habla, por ejemplo, 1 Corintios 1:25 al 31, cuando dice que Jesús, o mejor dicho, el Evangelio fue dado, 1 Corintios 1:15, 1 Corintios 1, algunas cositas quiero leer. Dice,
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También cuando vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, 1 al 12, allá las bienaventuranzas, ahí podemos ver, por ejemplo, los seguidores de Jesús eran gente humilde, eran pobres, viudas, huérfanos, enfermos. En otras palabras, eran gente que ni siquiera eran tomados en cuenta en la sociedad, ¿no? La Biblia Septuaginta fue traducido en el griego koine, que vamos a estudiar, que se estudia en 5 casos normalmente, en caso nominativo, genitivo, dativo y acusativo y vocativo. ¿No? Entonces, eso es el griego koine, que Jesús no fue, diremos, a la gente de clase, a los filósofos, a los dignatarios o a los emperadores, sino a la gente común y corriente. ¿No? Entonces, por eso se estudia el griego koine, que significa el habla de la gente común y corriente. Otras clases de griego, por ejemplo, el griego vernáculo, el griego moderno, el griego ático, el griego bizantino. Por ejemplo, el griego vernáculo se refiere a la lengua hablada naturalmente por el pueblo griego en su vida cotidiana. El griego moderno es la etapa actual de la lengua griega hablada por más de 12 millones de personas. ¿No? Entonces, eso podemos ver algo de la historia, solamente es una pequeña historia. Lo que nos detenemos es en el griego koine. ¿Por qué estudiar griego? Creo que eso debe ser nuestra motivación. ¿Por qué estudiar? Para hacer una buena exégesis de la palabra de Dios y presentar las escrituras fiel y claramente a los oyentes. Abre al estudiante a un mundo más cercano de su palabra. Ha sido llamado el idioma celestial, muchos lo llaman por algo, Dios usó el griego. Dios podía haber usado cualquier idioma, pero usó el idioma griego del Nuevo Testamento. La Septuaginta fue escrita en griego, eso es la otra razón, ¿no? Es más antiguas idiomas y completas que Dios usó para comunicarse con el hombre. Por todo ello estudiamos este idioma para conocer a aquel que nos amó, a Jesucristo. ¿No? Entonces, eso es el punto clave. Nosotros estudiamos para hacer buen exégesis y para presentar el Evangelio fiel y claramente a auditorio. El griego, historia. El griego se remonta en su historia incluso anterior al nacimiento de Jesucristo en el año 1500 antes de Cristo hasta después de Cristo, ¿no? Del 1500. El periodo formático se extiende desde 1500 hasta Homero, eso dice la historia, 900 antes de Cristo. Segundo periodo es el periodo de clásico, este periodo abarca desde Homero hasta las conquistas alejandrinas. Tercer periodo es el Cuene, se extiende desde 330 antes de Cristo hasta después, a 330 después de Cristo.
Cuarto periodo, un ratito, hermanos, administraciones. Cuarto periodo es el periodo bizantino desde el 330 al 1453 después de Cristo. El quinto periodo es el periodo moderno, es de 1453 de nuestra era hasta el presente. Hoy todavía se habla en Grecia, así no es un idioma muerto, ¿no? Entonces eso es lo que podemos ver, un pequeño historia. Quisiera que me atiendan en este punto muy importante, cómo aprender el griego del Nuevo Testamento. Vamos a ver varias cosas. Uno, meta. ¿Para qué aprender el griego? Nunca debemos aprender para debatir o tener orgullo o menospreciar a otros o compararlos. Si fuera así, nuestra meta, esto no fue, es, si esto fuera nuestra meta, mejor sería no estudiar, ¿no? No estudiamos para eso. Nuestra meta debe ser para conocer y entender a Jesucristo y presentar la palabra de Dios con más claridad, más exacta, más persuasiva, más pertinente del mensaje del amor, de la salvación de Dios a los que nos oyen. Pregúntate, ¿es muy necesario o no? El estudio vale el esfuerzo, demanda, compromiso consigo mismo. Si tienes una meta, lo lograrás y si no, desmayarás en el camino, porque requiere un largo camino para poder ofrecer claridad al predicador y a cualquiera que quiere entender con profundidad la palabra de Dios. Sin las herramientas apropiadas te limita en tu habilidad de tratar con el texto. Los mejores comentarios exegéticos están en griego y los estudios bíblicos requieren de un comentario del griego, sin ellas serás limitado. Dice aquí Juan Wesley, uno de los ministros que montaba el caballo, era capaz de citar las escrituras en griego mejor que el inglés, su idioma natal. Yo he tenido varios maestros. Uno de mis maestros siempre nos decía esto. Eh, Cuando usted no conoce el griego es como si tuviera un tele negro y blanco. Pero conocer el griego es como tener el smart, el tele tan nítido. Yo no sabía por qué decía eso, ¿no? Pero creo que ahora le doy la razón, sí, tenía razón. ¿No? Entonces el griego nos abre a muchas cosas para poder entender. No, entonces eso es nuestra motivación. ¿Cuál es? Por ejemplo, yo siempre tenía una motivación, yo quiero aprender bien. Esta motivación yo tenía desde la iglesia, cuando yo iba a la iglesia, yo tenía cuadernos de apunte. Yo decía, un día quisiera enseñar. Algo he visto en mi vida, al que está preparado, Dios siempre utiliza. No, entonces, eso es el primer punto. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Para qué queremos aprender? Número dos, memorización. Para aprender el griego, cualquier idioma, la memorización es vital. En cuanto al idioma griego, hay que memorizar los verbos, los vocabularios, las precedencias, declinaciones, diagramaciones, modo, tiempo, voz, persona, número y aspecto y todo eso, ¿no? Normalmente, o mejor dicho, los verbos, declinaciones, la gráfica y el vocabulario. Con esas cosas estamos servidos. Para esto, mejor manejar una agenda o libreta con apuntes.
Así para estar memorizando en todo tiempo, lugar, en el camino, esperando a la familia o viajando y en tus momentos de descanso. Entonces te será muy fácil y si no memorizaste te será bien difícil. Es como si no te hubieras memorizado la tabla de multiplicación. Esto te complicará resolver cualquier ejercicio de la multiplicación y esto te traerá a veces, muchas veces desánimo. No entiendo nada. En mi experiencia, por ejemplo, yo, como les he dicho, yo tenía un cuadernito pequeño de bolsillo en el cual estaba escrito los verbos, las declinaciones, el vocabulario. Nadie me lo ha dicho, pero yo me he ideado. Yo caminaba con este cuaderno por las calles mientras iba a visitar y todo eso. O muchas veces hacía un papel pequeño, cortaba en el cual pegaba con masking hasta memorizar. ¿No? Entonces, esos son algunas experiencias en mi caso. Es la escritura y la pronunciación. Debemos esforzarnos a escribir y pronunciar correctamente las palabras. Cuando estés en la práctica de escribir y memorizar, es importante ver cómo está escrito, pronunciar en alta voz las palabras. Esto te será muy provechoso. Por ejemplo, al escribir alfa, estás escribiendo, pero al mismo tiempo estás repitiendo alfa, beta, gamma. No, no solamente te estás memorizando, sino también la escritura. Es verdad, la gramática es la ciencia de arte de hablar. Es el conjunto sistemático de idioma. Para ello se propone varias reglas, como por ejemplo, ortografía, morfología, sintaxis. De estos cinco, nosotros los que más vamos a enfatizar son estos dos últimos, la morfología y el sintaxis. Sin embargo, no debemos pasar por alto, por lo menos debemos conocer el concepto de qué se trata, por ejemplo, qué es la fonética. La fonética es el estudio de los sonidos físicos del idioma. Analiza, transmite ondas sonoras, sus representaciones y articulaciones. La fonética, por ejemplo, letras, sirven para representar los diferentes sonidos. Por ejemplo, el abecedario, las letras mayúsculas y minúsculas, los vocales, los consonantes, ¿no? Entonces, todo eso se lleva en la fonética, es parte de la fonética. Número 2, ortología. Es la correcta y adecuada pronunciación de una lengua. Es la rama de la fonética que establece las normas de correcta pronunciación de los sonidos del lenguaje. Cada idioma tiene su propia sonoridad o línea melódica. Ortografía es el estudio de la correcta escritura de las palabras con sus respectivos signos de puntuación. Solamente para un conocimiento, o sea, cuando hablamos de un idioma, tiene esas 5 partes. Pero como hemos dicho nosotros, en estas 2 partes vamos a enfatizar la morfología y el sintaxis. ¿De qué se trata? ¿Qué es la morfología? La morfología es el estudio de análisis de cada palabra. Si es artículo, si es sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección, etc. ¿Qué es? Y si es verbo, ¿de qué modo, de qué voz, de qué tiempo, de qué persona, qué número, qué aspecto? Si es declinación, su género, su número, los cambios drásticos que sufren los verbos y las declinaciones. ¿Y por qué? Entonces la morfología es la que hace un análisis muy minucioso de cada palabra.
¿De qué estamos hablando? Un ratito voy a compartir esto. Un ratito. Por ejemplo, ahora ya tenemos, veremos en los programas, ¿no? Antes, pues no había, ¿no? Por ejemplo, este programa Logos, que tal vez muchos de ustedes conocen. Quiere aceptarme. No. No. Pero en este programa, Logos, ya está analizado cada palabra, si es adjetivo, si es pronombre, si es adverbio, de qué persona, de qué género, todo y hasta más después vamos a estar compartiendo. Entonces, aquí donde vamos a hacer es analizar cada palabra. Por ejemplo, vamos a decir que es verbo, pero es verbo presente, verbo pasado, verbo futuro, verbo aoristo. ¿Qué clase de verbo es? ¿De qué modo es? ¿De qué voz? O sea, no, de eso eh, se trata la morfología. Por eso dices el estudio de análisis de cada palabra. El 5, por eso está con azul, sintaxis. Es el estudio de las agrupaciones o de las agrupadas formadas de las oraciones gramaticales y se realizan entre las palabras. Su estudio comprende en la concordancia y la correcta construcción en las palabras sencillas. En palabras sencillas sería el estudio de la relación entre palabras. Por ejemplo, yo no puedo decir la Juan. Eso es incorrecto. Lo correcto sería el Juan. Mira, el artículo todo lo distorsiona. No podemos decir el Juana. Lo correcto es la Juana. Así es que si decimos la Juan o el Juana, es incorrecto gramáticamente porque no tiene ninguna armonía. Así que la sintaxis tiene que ver con la relación y la armonía de las palabras de una oración, frase o versículo de la Biblia. Todo esto será como estudiar si hablamos de todo lengua, sería como estudiar una materia, por lo cual no vamos a enfatizar con mucho detalle en estos puntos, pero vamos a enfatizar, como hemos dicho, en la morfología y el sintaxis más detalladamente. Número 4. Ejercicios. En el aprendizaje de griego el trabajo es personal. El trabajo personal es muy importante. Si no puedes, vuelve a repetir. Debes estar seguro de acercarte a los ejercicios como exámenes personales. Ejercítate hasta donde hagas sin notas o ayuda. Te será de mucha ayuda. Por ejemplo, podemos decir el verbo lego. Por ejemplo, al escribir el alfabeto, usted al escribir está practicando la escritura y al pronunciar está practicando la lectura. ¿No? Entonces la memorización es muy importante. ¿No? Entonces, eso dice cuando dice los ejercicios, o sea, practica en tu cuaderno. Número 5, tiempo y constancia. Muy poca gente puede asimilar un idioma. Nos lleva mucho tiempo, esfuerzo y trabajo. Pero no olvides, no has invertido en vano el tiempo, luego verás los beneficios por haberlo hecho.
Yo sé que cualquier idioma es un poquito bien difícil. Por ejemplo, aquí en el altiplano normalmente hablan aymara. Muchas veces me enseñan los hermanos, a veces estoy repitiendo bien, pero más después ya me he olvidado. Estamos diciendo una palabra a veces. No, entonces, sin embargo, otros aprenden muy rápido. Invierte tiempo cada día. No dejes lapsos largos de tiempo sin ejercitarte. Si no, no será buena idea. Hay que ser consistentes en todo tiempo y no solo estudiar para los exámenes. Si ustedes se han fijado el libro de lo que les he mandado, el texto de Irene Fulkis, ese libro es didáctico. Hay cuadritos para llenar y también a un costadito está, diremos, la chanchulla para poder llenar o copiar de ahí. Sin embargo, yo todo este libro lo he diagramado. No me he conformado, solamente podía haber llenado ahí una palabra. Yo dije, no, voy a diagramar todo este libro. Así es que, en otras palabras, todo este libro yo lo he resuelto, el de Irene Fulks. Cada mañana levantarme hacía 2 o 4 ejercicios, todas las mañanas. Y así he acabado de diagramar este libro. Tengo un socio. Poca gente puede aprender el griego, casi nadie puede aprender sin ayuda de otros. Encuentre un compañero o compañera, alguien con quien puedas compartir y probarte y examinarte continuamente. Una vez yo quería inscribirme a clases de inglés y me dijo tanto el costo, tanto el material, pero lo más llamativo era, te vamos a hacer un grupo donde puedan practicar entre ustedes, diremos, hay algunos que son ya más avanzados porque si no practican casi no hay resultados, por lo cual nosotros en nuestra institución normalmente lo que hacemos es agrupar personas para que ellos vayan practicando continuamente, dialogando, hablando, conversando y todo eso. Me pareció interesante. Eso es lo que está diciendo. A veces nosotros nos reuníamos entre amigos y decíamos, ah, ¿qué- ¿cómo te ha ido con los ejercicios? ¿O qué no has entendido? ¿Qué dificultades has tenido? A veces uno de nosotros poco más que el otro ha entendido. Eso ha sido de mucha ayuda, ¿no? Entonces, eso significa. Número 7. La disciplina es la base. Aprender griego no es una mágica. El aprendizaje es el resultado de un precio por pagar, pero la recompensa es tremenda, así que prepárate para un viaje por vida. Esta palabra tal vez se escucha, no. Y disfrutarás la emoción de descubrir y esperar el día cuando todo fluya fácilmente y claramente. Ahora, esta palabrita, un viaje por larga vida o por toda la vida. ¿Por qué? Un ratito alguien está solicitando. Un ratito. ¿Por qué debemos para toda nuestra vida? Es que todos los días abrimos la Biblia. Los maestros, los líderes, los pastores, para enseñar, para preparar un sermón, siempre vamos a abrir la Biblia. Y siempre vamos a necesitar de esta herramienta. Esto va a ser hasta el día de nuestra muerte. ¿No? Entonces, eso es la introducción y las recomendaciones que hemos presentado. Yo en las lecciones no tenía las preguntas, no había las tareas, pero creo que vamos a hacer las tareas. Aquí está la tarea, son 12 preguntitas de todo lo que hemos explicado. Usted vuelve a leer y así es que puede llenarlo aquí. Eso sería la introducción
o la presentación del curso, qué es lo que vamos a hacer. Antes de pasar a lección 1, tal vez tienen alguna pregunta hasta aquí. Oh, no, por el momento no tengo ninguna pregunta. He hecho la anotación en mi libro con 3 colores diferentes, así que andamos muy bien. Ok, pastor. Entonces, continuamos. Capítulo 1, usted puede poner lección 1, tema 1, ya lo verá. En esta lección vamos a llevar el alfabeto y los vocales. Presentación. En esta lección vamos a estudiar el alfabeto, los vocales. Solamente era una sola lección, por lo que es largo, yo lo he dividido en 2 partes, pero vamos a llevar en una sola lección todo esto. Acentos, espíritus, diptongos impropios, iotas suscritas, signos de puntuación. No, todo eso vamos a estudiar. Yo, por ser muy extenso el tema 1, yo lo he dividido en 2 partes, pero vamos a llevar con ustedes en uno. El objetivo de este capítulo es escribir y pronunciar el alfabeto y los vocales por su nombre en orden. Las minúsculas y las mayúsculas para una verdadera exégesis bíblica. El griego es vital para una formación teológica. Alfabeto. Lo primero en cualquier idioma es conocer el alfabeto, sus símbolos y sonidos, por lo cual lo primero aprenderemos el alfabeto, las minúsculas, las mayúsculas y la pronunciación y transliteración de cada letra. Ahora, ¿por qué hemos puesto minúsculas, no mayúsculas? Primero es que más vamos a enfatizar en minúsculas. El abecedario español tiene 27 a 30 letras según el autor. Algunos toman 27, otros toman 28, 29 o 30. Porque algunos autores ya no lo toman en cuenta, por ejemplo, la Che, la L, la R. Por ejemplo, cuando yo era niño yo he aprendido esto más, la Che, la L y la R. Así es que el abecedario puede tener 27 a 30 letras según el autor. Pero el alfabeto griego tiene 24 letras, ni más ni menos. Ahí no cambia. Ahí no dice, un autor no dijera yo quiero poner 25 o no, 20 nomás para mí, no hay tal cosa. 24 letras, ni más ni menos. Esto es mencionado muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis, cuando dice es que la primera letra es alfa y la última letra es omega. Por ejemplo, Apocalipsis 1:8 dice así. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Como dijimos, la primera letra del alfabeto es alfa. Y la última letra es omega, ¿no? Omega. Y el Señor ha tomado esto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice yo soy el alfa y la omega, está utilizando el alfabeto griego. O el versículo 11 dice, y decía yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 26, 21, 6 dice, y me dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Apocalipsis 22,
S. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. ¿No? Entonces, ahí vemos que muchas veces Dios ha utilizado este alfabeto. Ahora sí, vayamos al alfabeto. Esto podíamos, yo he escrito en forma vertical, pero podían escribir ustedes en forma horizontal. La primera letra vamos a enfatizar en las minúsculas. ¿Por qué? Porque toda la Biblia está escrita en minúsculas. Con eso no estamos desmereciendo a los mayúsculos, pero aquí vamos a enfatizar. Aquí tenemos mayúscula, minúscula, transliteración, el nombre en español y nombre en griego y la pronunciación como se usa. Alfa. Su transliteración o equivalencia simplemente es una A. Alfa es como decir A, B. Beta. Es como la B grande que conocemos o mayúscula, pero la colita de aquí es poco más alargada, ¿no? Aquí y hacia arriba y una vuelta y ahí, ¿no? Equivale D, o su transliteración es una D. Gamma. Gamma es como una L al revés. O sea, yo agarraría de aquí y doy una vuelta hacia abajo y es como una L al revés. Es G, gamma. Delta es su transliteración o su equivalencia es una D, delta. Epsilon es una E que también equivale a una E, epsilon. Z, esto es como haría de aquí arribita y doy una vuelta hacia abajo y ahí termino, ¿no? Esto algunos traducen como una Z o como una DS, o sea, doble consonante, Z. Por ejemplo, se podría utilizar como records, ¿no? Eta. Eta también es lo mismo, epsilon y eta tiene la misma transliteración o equivalen lo mismo, EE. Solamente este epsilon se dice E corta y la eta se dice E larga. Eta. Esto, por ejemplo, algunos traducen, por ejemplo, Irene Fulques utiliza como Z. Otros, la mayoría utilizan TH, ¿no? Por ejemplo, de ahí viene Teos, Dios. Iota, su transliteración es I. Kappa, un ratito, perdón. No. Sí, estoy pasando clases de Delia. ¿Ves? Kappa, lo mismo como K de kilo. Lambda, este lambda es como de aquí arriba agarramos y hacia abajo una colita y aquí una raya. Eso es lambda, que equivale a una L. Mi es una M. Pero esto es como si fuera una O poco más inclinado y la cola de este lado es más largo, ¿no? La cola de la izquierda es más larga. Ni es una N.
Sí, esto es una K y una S, ¿no? Doble consonante. Omicron es una O, lo mismo su equivalencia es una O. P, este P ya no es como el P nosotros conocemos, ¿no? O sea, este P o pi es, es una raya y una rayita abajo y la otra, ¿no? Y es así. Rho. La rho es como la P, lo que nosotros conocemos, pero equivale R, rho. Cada uno luego vamos a explicar. Sigma. Hay dos sigmas. La sigma es redonda con colita hacia arriba y parece al S. Sigma, que equivale a S. Cualquiera de los dos. Taf es una T. Upsilon, que tiene dos transliteraciones. Puede traducirse como U o muchas veces como I. Más abajo explicamos. Phi, como F o algunos traducen como PH, ¿no? Pero normalmente es Phi. Esto es Ji, parece una X para nosotros. Su equivalencia es una J, Ji. Pi parece un trinche, doble consonante PS. Omega, una O. Ahora, vayamos. Mire, A no tenemos problema porque A simplemente en mayúscula es una A mayúscula. Beta es una B mayúscula. Aquí gamma ya cambia. Ya no es lo mismo en mayúscula. Es como una L mayúscula al revés, ¿no? Eso es gamma. Delta ya no es lo mismo. En minúscula es diferente, en mayúscula es un triángulo cerrado. Epsilon no tenemos problema porque lo mismo es mayúscula, como E mayúscula. Z es como una Z, tal vez de eso podemos recordarnos en mayúscula. Eta también sufre un cambio, es una H. Teta no hay mucho problema, casi es lo mismo. Iota es lo mismo, kappa lo mismo, lambda cambia. Lambda es un triángulo, pero no está cerrado abajo. Mi es una M mayúscula, ni una N mayúscula. Si esto ya cambia, aquí una raya, dos rayas y aquí adentrito como si fuera un pequeño pelacito caído. No tenemos problema con Omicron porque en mayúscula también es lo mismo. Pi también es casi lo mismo, no tenemos problema. Rho también es lo mismo. En sigma, en mayúscula ya cambia. Taf, una T. Upsilon es como una Y mayúscula, ¿no? O sea, ya cambia aquí. Phi no hay problema. Hi tampoco hay problema. Psi tampoco. Omega ya tenemos un cambio, ¿no? O sea, omega es como aquí como W, ¿no? Y aquí es diferente. Vamos a explicar todo esto aquí abajo. Lo que más vamos a usar en nuestro estudio son las minúsculas en toda la escritura, pero no desmerecemos las mayúsculas, que son muy importantes porque se usan en títulos al inicio del párrafo o después del punto aparte o punto seguido, en nombres propios, cosas o animales, así que no debemos pasar por alto las mayúsculas. Pero estamos diciendo lo más o que vamos a enfatizar es en minúsculas, pero las mayúsculas siempre es al inicio, después de punto aparte, punto seguido, en nombres propios, en nombres de cosas, ¿no? Siempre vamos a utilizar. Eso es lo que vamos a explicar aquí.
Otro detalle, para nombres propios siempre se usan los vocales largas y no las vocales cortas. Por ejemplo, aquí tenemos dos vocales, Omicron que es O, omega también es O. Sin embargo, el Omicron es corta y la omega es larga. El epsilon y la eta también son dos Es. Epsilon es E corta y eta es E larga. Veamos algunos ejemplos de nombres propios. Por ejemplo, Tomás. No tenemos problema porque se escribe tal como está Tomás. Por ejemplo, Oseas, aquí. Oseas podíamos haber utilizado el Omicron, o sea, esto, o Oseas con esto. Pero dice, esto es O corta y la omega es O larga, por lo cual con énfasis utilizamos la O larga y no la mayúscula, porque es nombre propio. Por eso aquí, Oseas está escrito así, Oseí. ¿Cuál estamos utilizando? Esta O larga, omega larga, mayúscula. ¿Podríamos haber utilizado O redondo nomás Omicron? No, porque dice, se utiliza normalmente con las largas. Por ejemplo, engrandar, ¿no? Desde su dispositivo lo puede hacer desde la compu. Ok. Por ejemplo, aquí, Elías. Podríamos haber utilizado, mira, tenemos dos opciones para utilizar la E, el epsilon y la eta. Podríamos utilizar con esto directamente, Elías, pero dice, utilice las largas. Entonces, E larga es esto. ¿Sí? Aquí tenemos una E y aquí tenemos otra E. Epsilon, eta. Como dice, para nombres propios debemos utilizar la larga, entonces estamos utilizando la mayúscula Elías. Ok. Esto les voy a pasar luego. Elías, ¿no? Parece, nada tiene que ver para nosotros en español, parece H, ¿no? Pero es el larga, eta, Elías. Lázaro. Mira, Lázaro, podía haber utilizado yo este L, Lázaro, pero como es nombre propio, debo utilizar mayúscula. Entonces, Lázaro, con triángulo sin cesar, Lázaro, ¿no? Entonces, por eso está escrito así, Lázaro, porque es nombre propio. Raquel, parece aquí Paxel para nosotros, ¿no? Pero es Rachel, se leería. J es esto, Rachel. Significa Raquel. No hay mucho problema porque aquí está, ¿no? R. R minúscula y R mayúscula como P mayúscula, entonces no hay problema, escribimos lo mismo, Raquel. Otro. Gomorra. Esta es mayúscula como L al revés, pero mira, no podíamos utilizar como, por ejemplo, Gomorra aquí. Yo podía haber utilizado como esta L al revés, pero no puedo utilizar. ¿Por qué? Es que esto es minúscula. Para nombre propio siempre debo utilizar mayúscula. Entonces es Gomorra, ¿no? Con mayúscula. Otro nombre es Sodoma. Sodoma. Ajá.
Sodoma. Aquí está. Podría haber utilizado este sigma redonda con colita hacia arriba o este otro sigma. Pero como es nombre de un país Sodoma, entonces se utiliza mayúscula como una M echada o un W echado, ¿no? Otro nombre, David. Por ejemplo, David. Yo podía haber utilizado este D, David, pero no, porque nombre propio. Debo utilizar la mayúscula. Entonces, el triángulo cerrado. Mira, D mayúscula es triángulo cerrado y lambda es un triángulo sin cesar, ¿no? Por eso hemos escrito Lázaro con esto y David con esto. Sin memorizar las minúsculas no será, sin memorizar las mayúsculas no será difícil escribir y leer. En toda la Biblia son tan esenciales las mayúsculas, porque se usan, como dijimos, en los títulos o al inicio de cada párrafo, en nombres propios, como hemos visto. Algunas cosas que debemos tomar en cuenta son, Una preguntita, Pastor sí, Alejandro. ¿Cuál es el criterio para discriminar entre el épsilon y la eta al momento de escribir Elías? ¿Por qué tengo que elegir eta en vez de épsilon? Más abajito vamos a explicar es que aquí dos es epsilon y eta. Es que el epsilon se conoce por E corta. Quisitos voy a anotar. Ok. Corta. Ajá. Y sin embargo, la eta es E larga. Por eso, Ok. con preferencia, las vocales largas se utilizan para nombres propios. Lo mismo ocurre con Omicron y Omega, porque mira, ambos son O, mira, O, es lo mismo, pero Omicron es O corta y Omega es O larga, por lo cual se utiliza siempre para nombres propios la larga, no la corta. Ok. Gracias. Algunas notas. Las letras como alfa, beta, delta, epsilon, iota, kappa, omicron, sigma, tau, epsilon son equivalentes al español. O sea, lo mismo es, ¿no? Alfa es A, beta es B, delta es D, epsilon es E, iota es I, kappa va a ser K, omicron O, sigma S, tau T, epsilon O, ¿no? O sea, es casi lo mismo que el español, no cambia. Número 2, teta. Algunos leen como C, o sea, Seo sería, ¿no? Pero nosotros leemos como Teos, Dios, ¿no? Entonces, algunos utilizan, pero la mayoría de los autores utilizan la teta, TH. Estamos hablando de qué, de esto, ¿no? Teta. Número 3. Upsilon se lee de dos formas, epsilon o ópsilon. Se translitera I o. Por ejemplo, mire, en este caso estaría utilizando presbíteros, estoy utilizando este como I. Mira, presbíteros como I. Pero a veces se utiliza como O también. Por ejemplo, presbíteros quiere decir anciano, ¿no? Oranos, cielo. Entonces, simplemente estoy utilizando como Uranus, ¿no? Entonces, por eso depende. A veces, ¿no? Se utiliza en dos formas, como I, o otras veces como U. 4.
En el alfabeto griego hay 3 letras de doble consonante. Zeta, PH, de ahí teos, ¿no? Xi y psi, ¿no? Entonces, esos son doble consonante. TH, KS y PS, ¿no? Teta, Xi, Psi. Su pronunciación combina con 2 sonidos consonánticos. 5. No hay que confundir la ETA con la N español, porque muy parecidos son, ¿no? Es que la teta, la colita de la derecha es más alargada hacia abajo. Sin embargo, la N español es muy similar, solamente aquí terminación es en la misma línea. Eso es la diferencia, pero no hay que confundir. Tampoco hay que escribir como una N, sino hágalo la colita de la derecha más alargada. Otro. La ni con la bi. No hay que confundir porque parecería esto, la ni parecería como bicheca, ¿no? Pero, sí. Esta línea es recta y esto es poquito más cordial. Eso es la diferencia. Tal vez aquí no se nota mucho. A ver, un ratito, sí. Tal vez cambiando alguna letra me parece mejor. No, no me parece. Casi es lo mismo. No hay que confundir. Esto es recto aquí y recto aquí la bi, ¿no? Sin embargo, esto es, este lado es recto y esto es poquito curviado. Eso es ni. O no hay que confundir la ro con la p en español. La diferencia es poquito más inclinada, pero es ro. En español es p, ¿no? Otro. No hay que confundir la G con la X. Esto tal vez G es poquito más alargado. Es G. En español sería X, ¿no? Otro. La omega no hay que confundir con B doble. Es diferente. Esto es terminación redonda y esto es terminación recta. Número 6. En griego hay 2 sigmas. La sigma redonda y la sigma como S. La sigma redonda se usa al inicio o en medio de la o en medio. Y la otra sigma se usa al final. Ejemplo, por ejemplo, mira, cosmos quiere decir mundo. Aquí está sigma, está en el medio. Para el medio siempre voy a utilizar este sigma redonda. Para el final siempre va a terminar con este sigma. Por eso hay 2 sigmas. Cosmos, aquí están los 2 sigmas. Otro, por ejemplo, apóstolos, apóstol quiere decir el sigma en el medio siempre va a ser redonda y al final siempre va a ser el sigma como S. Otro, sismo. Sismo quiere decir terremoto. Por ejemplo, al inicio sigma redonda y al final siempre, ¿no? Entonces, por eso esto se utiliza, este redondo se utiliza para el inicio en el medio y para terminación siempre se utiliza este sigma. Esa es la regla para inicio y en el medio, siempre redondo y al final siempre la S, ¿no? Exactamente, eso es, pastor, así es. ¿No? Entonces, eso es la regla. Siempre se va a escribir así. Siempre van a ver así. Sigma al medio siempre es redondo. Al final siempre esto. 7. La gama, seguido de gamma, kappa, hi, psi, se pronuncia como N. Por ejemplo, mira. Esto se leería ángelos. Ángel. Pero
Este gamma, el primer gamma, se vuelve como N. Ángelos, ángel o mensajero. Otro, cuando viene dice gamma con cap. Por ejemplo aquí, gamma cap. Y este gamma se vuelve como N. Por eso es Angira, ¿no? En sí esto así literalmente sería G, pero dice la gama seguido de gamma, kappa, psi, se pronuncia como N, ¿no? Por eso Angira. Otro, aquí por ejemplo, gamma y G. Entonces esto se vuelve como N. Ángulos o alengo, certeza. ¿No? Entonces, esos son los pequeños detallitos que hay que tomar en cuenta. 8. La pronunciación de la letra G. Su transliteración es J en español. Y se lee, por ejemplo, yo podía leer aquí exo, pero estoy leyendo mal porque este G se lee, su transliteración es J. Entonces, ejo. Aquí, ¿qué quiere decir tengo? Aquí yo puedo leer como X, pero es J, ara, gozo. Aquí, por ejemplo, puedo leer como J, no. Yo digo como X, no, sino como J. Cristos, Cristo. ¿No? Entonces, eso es parte del alfabeto que con algunos puntitos hay que tener cuidado para no confundirse. Hasta ahí son los vocales. No sé si alguna pregunta tienen. Cuando van a volver a leer, ahí van a entender, porque les voy a pasar esto. Veamos a los vocales. Vocales. En español hay 5 vocales, A, E, I, O, U. Por su parte, el griego tiene 7 vocales, 5 cortas y 2 largas que son alfa, estos son las cortas, alfa, epsilon, iota, omicron, ópsilon. Las largas son la eta y la omega. En total son 7. 5 cortas y 2 largas. En español es difícil distinguir entre los vocales cortas y largas, porque ambos, por ejemplo, esto en español va a ser epsilon, va a ser E, eta también va a ser E. Entonces no podemos diferenciar. Por ejemplo, aquí, upsilon U, omicron O y omega O. Sin embargo, el griego me está diciendo que uno es corta, el otro es larga. Porque es lo mismo en su transliteración y su pronunciación. Epsilon y eta, ambos se traducen E. También la omicron y la omega, ambos son O, ¿no? Solamente en el original nos muestra si es larga o si es corta. Estamos avanzando seguido en lección 1, yo lo puse es que era un poquito largo, por eso yo lo puse, pero es como estaríamos continuando nomás. Pastor, una preguntita sobre esto último que dijo de las vocales. Si la transliteración es lo mismo, ¿cuál es el criterio para usar eh, una epsilon o una eta o una upsilon y una omega? O sea, ¿cuál es el criterio para echar de mano de una o de la otra a la hora de escribir? ¿Hay alguna regla o es como vienen las palabras? No cambia mucho, no solamente nos da más claridad para ver cómo está escrito,
Y el otro detalle es que hemos dicho las largas siempre van a ser para nombres propios, claro, en su mayúscula, no en su minúscula, ¿no? Entonces, para eso es tan necesario, debemos conocer las cortas y las largas, ¿no? Aunque en la Entonces lectura, podríamos decir que la regla es que para nombres propios siempre va a ser la larga en mayúscula, como una regla. exacto. Ujú. Y Ya. y otro detalle es que, por ejemplo, nosotros en el colegio aprendemos el abecedario, ¿no? Y después los vocales. Y eso nos ayuda, por ejemplo, para la lectura. Sin consonantes de abecedario y sin vocales no vamos a poder formar las palabras, ¿no? Entonces, por eso son tan esenciales los vocales. Y los vocales son los 7. ¿No? Entonces, aquí viniendo un consonante, por ejemplo, aquí yo podía poner antropos, ¿no? Entonces ya voy a leer a antropos. O aquí voy a poner, por ejemplo, Adelphi, ¿no? Entonces, como el abecedario, ¿no? Los consonantes y los vocales forman una sílaba o una palabra. Ya. Vayamos entonces a los acentos. Seguir directamente porque era una sola lección. Yo lo he dividido porque algunos me decían, avanzaremos con calma. Por eso, como no avanzábamos, entonces por eso. Entonces, como otro punto, los acentos. La mayoría de las palabras griegas se presentan con algún acento escrito, siempre en las últimas 3 sílabas, última, penúltima, antepenúltima. Estos son el acento agudo como el tilde que nosotros conocemos en español y el acento grave que es mismo tilde pero es al revés y el acento circunflejo. Solo 3. Acento agudo como un tilde, acento grave como un tilde pero al revés y el acento circunflejo como la ñ o el sombrerito de la ñ que nosotros conocemos. En español los acentos sirven para elevar la voz. Pero en griego no solo sirven para elevar la voz, sino por el acento todo puede cambiar. Por ejemplo, tis. Con el acento agudo, este tis es una pregunta de interrogación. Ahora para interrogación es punto y coma. Más después vamos a avanzar, pero les adelanto aquí. Este punto y coma es signos de interrogación. No se pone como en español aquí, ¿no? Abrir signos de interrogación, cerrar signos de interrogación. No, en griego solamente al final nomás se pone punto y coma. Eso es signos de interrogación. Entonces, tis con el acento agudo significa quién. Ahora, si le pongo el acento al revés, ya cambia las cosas. Ya no es quién, sino es alguien. ¿Qué le ha hecho cambiar? Las dos palabras son lo mismo. Lo que ha hecho cambiar es el acento simple. Así es que el acento es la clave, porque depende del acento, el acento puede cambiar. Por eso dice, en español sirven para elevar la voz, pero en griego no solo sirven para elevar la voz, sino por el acento todo puede cambiar. Los acentos con frecuencia se usan en la tercera vocal. Si la última vocal es larga, entonces en la segunda vocal. Porque los vocales largas valen doble. Aquí no dobles, doble. Por lo cual seguirían en el tercer vocal los acentos. Ejemplo, por ejemplo, mira. No es una regla, pero por lo menos hay una pequeña regla para esto. Mira, dice los acentos se ponen en el tercer vocal. Aquí está. O, iota, upsilon. 1, 2, 3. En el tercer vocal. Dice, cuando es larga, en el segundo vocal. Por ejemplo, esta eta es larga. Por lo que es larga, tiene doble valor. Sería 1, 2, 3. Aquí está el acento.
en Adelphi, hermana, en la I. ¿No? Aquí debería estar haciendo 1, 2, 3, aquí en la A debería estar. Pero ¿por qué está aquí en la segunda? Es que las largas valen doble. 1, 2, 3. Y aquí cumple, ¿no? Esa regla. 1, 2, 3. Ahí está el acento. Una referencia. Ahora, si esto hubiera sido omega, también va a llevar aquí porque omega vale 2, ¿no? Entonces, estamos diciendo estos vocales largas valen por 2. 1, 2, 1, 2. Y estos por unito. Eso estamos explicando. El acento agudo. El acento agudo se escribe como una tilde. Es igual que una tilde en español. Puede aparecer en cualquiera de las últimas 3 sílabas. Ginosco. 1, 2, 3. Aquí está. Aquí. Ginosco. ¿Cómo vale esto 2? 1, 2, 3. Ágape. Como este eta vale 2. 1, 2, 3. Doctor, Una pequeña regla. Sí, pastor. doctor, por lo que está leyendo, entiendo que por su pronunciación, que los acentos también son para decir dónde va el golpe de voz, ¿correcto? Sí. Uh-huh. No solamente para cambiarla la palabra, sino que para saber dónde va el golpe de voz en la palabra. Exactamente, por eso dicen, ¿no? En español, ahora, en este caso sí, por eso dicen, ¿no? En español los Correcto. acentos sirven para elevar la voz, pero en griego no solo sirven para elevar la Ya, voz, no solo. Ya, no ya, solo, perfecto. sí, ajá, sino también porque el Y acento puede cambiar el significado. pregunta, veo palabras ahí como hermana, la que está al Ujú. ladito, y que tiene dos acentos, o sea, dos letras con acento. ¿Qué significa cuando dos letras tienen acento? Ah, ¿Dónde da el golpe de voz? después vamos a llevar. Este, por ejemplo, es una comita encima de A. Eso significa espíritu. Hay dos espíritus. Aquí justamente vamos a llegar ahí. Ah, ya, ¿Ya? ok, gracias. Sí, sí, solamente el acento estoy explicando ahorita. Buenísimo. El acento grave. Este se escribe como el tilde al revés. Se parece un tilde inclinado hacia atrás. Se puede usar en teos o laos, ¿no? Entonces, y es eso. Acento circunflejo puede estar sobre una de las dos últimas sílabas. Ejemplo, doulos o teos o teo, ¿no? ¿No? Entonces, esos son los acentos. Casi normalmente en griego vamos a ver siempre las palabras con acentos, con espíritus, siempre está, cada palabra tiene acentos. Vayamos entonces a los espíritus. Hay dos espíritus, espíritu suave y espíritu rudo. Toda palabra que comienza con vocal lleva uno de los dos espíritus. Ejemplo. Ahora en el examen sabemos preguntar cuáles son los dos espíritus malos, espíritus buenos. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de espíritu suave y espíritu rudo. Espíritu suave es como una coma. El espíritu rudo es como otra coma, pero al revés. Por ejemplo, aquí, con espíritu suave. En epe afagón adelfos, en epe afagón adelfos. Con espíritu rudo. Co. Ahora sí, esto quiero explicar.
Cuando encima de este O está el espíritu rudo, o sea, esta coma al revés, esto también es al revés, creo que mal escrito, es una coma al revés y un acento más, y aquí también el espíritu rudo. En otras palabras, lo que quiero decir es esto. Cuando en un vocal, encima de vocal lleva el espíritu rudo, hay todo cambia. Ya no se lee, por ejemplo, esto yo podía leer ote, amartía, pero como tiene espíritu rudo encima, o sea, el coma al revés, se lee como una J, entonces es jo, aquí coma al revés. Yo tengo que arreglar esto, por eso se lee, ya no se lee ot, sino se lee joti, amartía. Ya no se lee amartía. ¿Por qué? Porque encima de este a ver, un ratito. Aquí vamos a escribir para... En otras palabras está escrito así, o sea, aquí no, oti, amartía y todo esto. O sea, está utilizando el espíritu rudo. Cuando lleva el espíritu rudo, entonces las cosas cambian, ¿no? O sea, es por este espíritu rudo todo cambia. Ya no se lee o, sino se lee jo. Por eso estamos diciendo o, ote, amartía. ¿Y por qué estoy leyendo así? Es que llevan espíritu rudo en los vocales. Por eso se vuelve como una J. Más después vamos a explicar. Por ejemplo, no cambia la letra. A ver, aquí. Por el espíritu no cambia la lectura, pero sí el significado. Por ejemplo, otro detalle. Aquí, ambos se leen U. Con el espíritu suave se lee no. Ahora, con el espíritu rudo, ¿de quién? O sea, ya cambia la cosa, por el espíritu. Otro, aquí, mira, ambos son en. Solamente la diferencia es el primero está con el espíritu suave, el segundo con el espíritu rudo. Ambos son en. Sin embargo, con el espíritu suave significa en. Con el espíritu rudo significa no uno. Esto. Con el espíritu suave significa afuera. Y con el espíritu rudo tendré. Esta no me acepta este acento, por eso está al revés. Pero al revés es esto, o sea, con este espíritu. ¿No? Entonces, esos son, diremos, los cambios que sufren. Por eso, cuando vean encima de la O con el espíritu rudo, nunca tienen que leer como O, sino como O. O sea, no estamos diciendo, es que estoy con tecla griega, como O, ¿no? Por ese espíritu. ¿Hasta hay alguna pregunta? Quisiera que leamos este versículo, mira. Y con esto está escrito este versículo. Porque Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este versículo justamente está escrito con este
con estos espíritus y acentos. Sin conocimiento de griego no podemos comprender con claridad este versículo. En español la J es un consonante grande, nuestra J, pero en griego J y tilde ambos son tildes pequeños. Esto nos está diciendo, aún lo más pequeño de las escrituras se va a cumplir, ¿no? Entonces, Mateo 5:18 justamente está escrito con eso. Por ejemplo, miren aquí la palabra, aquí por ejemplo, mira, encima de este A, aquí lo voy a copiar esto para que se note, a ver, aquí está. Aquí está la tilde y aquí está la J. Ahora se dan cuenta, ambos son, diremos, tan pequeñitos. Cuando dice ni una J ni una tilde pasará por alto hasta que todo se haya cumplido, o sea, está hablando de esto, de estos tildes. Ambos son tildes en el griego, tanto la J y el tilde. Un ratito, alguien está solicitando entrar. No, entonces, ahí viene, no diremos por qué utiliza ni una J ni una tilde, es que está hablando en sentido, uno que sabía griego podía entender perfectamente. Sin embargo, para nosotros, ¿por qué dice J si J para nosotros es grande? Sin embargo, para los judíos que conocían el griego y todo, J era un tilde, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vayamos al apóstrofos. Apóstrofos, sí, sí, hermano. Pastor, era una regla gramatical, así, en español. Antes de la B se escribe M, ¿no? No sé, para determinar qué letra va, o perdón, qué acento va cuando uno está escribiendo para hacerlo más orgánico, o es que uno tiene que memorizarse todas las palabras y todas las expresiones. No sé si se entiende. O eso es para después, no sé. Sí, para después, y creo que sí, no hay otro, tenemos que memorizar siempre, claro, en español, por ejemplo, antes de B grande es M, antes de la P también M, ¿no? Entonces esas reglas ahí, no, en griego creo que no hay esa regla, ¿no? Entonces la idea es memorizarnos. A ver, veremos eso. Yo no me había preguntado eso, hermano. A ver, yo mismo voy a averiguar. Ya, perfecto. ¿Ya? Apóstrofos. Aquí, el espíritu suave se usa cuando hay choque de vocales conocidos como apóstrofos. Son pequeños detallitos que les va a servir en la lectura bíblica cuando ustedes lean la Biblia griega. Aquí, por ejemplo, mira, dice así, haya antropos. Otro hombre significaría. Se absorbe el primer vocal y se reemplaza con el espíritu suave. Aquí hay choque de vocales, haya y antropos, a. Mm. Dice, se absorbe el primer vocal y se reemplaza con el espíritu suave. Aquí, por ejemplo, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es este A se ha suprimido, esto, ¿no? En esta segunda, se ha absorbido. ¿Dónde se me han ido los acentos? Tenía aquí.
Un ratito voy a tratar de poner acento. Lo que está diciendo es, se reemplaza el... Ratito, esto lo voy a acomodar. Ya, entonces. Se absorbe el primer vocal y en lugar de eso se pone un espíritu suave. O sea, un espíritu suave lo reemplaza. Sí. Ahí está. Este primer vocal se absorbe y en vez de este A reemplaza este espíritu suave. Aunque en los significados no va a cambiar, solamente lo que debo, cuando lea la Biblia griega, debo pensar esto. Ah, aquí había un vocal, pero como había choque de vocales, se ha absorbido y se ha añadido en su lugar un espíritu suave. Eso es lo que debo pensar. Aquí, por ejemplo, de Adelfos. ¿Hay choque de vocales? Sí. D y A. En este caso, lo mismo. Esto voy a copiar aquí. El primer vocal se absorbe y se reemplaza con el espíritu suave, poquito más arribita, ¿no? No, entonces, ¿qué debo pensar? Simplemente voy a pensar, aquí había un vocal y se ha absorbido, por eso, o sea, se lleva, diremos, ¿no? En la Biblia vamos a ver así, no así, sino así. Y tenemos que pensar, pero el hermano significa, ¿no? Entonces, por eso se ha absorbido. En este caso igual, día, on, y se absorbe, aquí hay choque de vocales A, O, entonces se absorbe el primer vocal y se escribe simple, o se reemplaza con espíritu suave, entonces dión. En su significado no cambia, solamente esa pequeña reglita hay. Pregunta, ¿esto es para todas las palabras? O sea, nunca puedes terminar una vocal y comenzar otra, siempre va a ser reemplazada por el espíritu, No en o todas, algunas veces. en algunas veces nomás yo he visto en la Biblia, no todas las veces, pero hay esa pequeña reglita. Ya. Y esta es una cuestión para simplificación de escritura, nada más. Si no cambia, no hay ninguna otra interpretación aledaña, entonces se entiende que es simplemente para simplificar la escritura. Exactamente, para eso nomás, no cambia el significado, no cambia nada, solamente cuando veamos en la Biblia que no nos sea, diremos algo extraño, sino debemos recordar simplemente, había choque de vocales, por eso está así, eso nomás debemos recordar. Ok, gracias. El espíritu rudo, aunque ya hemos explicado más arriba, por aquí explicaremos un poco más detalle. Hace cambiar la pronunciación, a ver, el espíritu rudo hace cambiar la pronunciación en J, hemos dicho, pero no el significado. Por ejemplo, aquí,
sin espíritu suave, rudo sería oti, nomás leería esto, ¿no? Oti, así leería. Pero por el espíritu rudo ya no tengo que leer oti. Por este espíritu voy a leer oti. Ese espíritu le hace cambiar. Aquí, por ejemplo, esto puedo leer ina, pero por el espíritu rudo que lleva, voy a leer como J, Gina. Aquí, se leería así literalmente aquí, es emera, emera. Pero si tiene espíritu rudo, entonces voy a leer como J, gemera. ¿No? Entonces, eso es lo que el espíritu hace cambiar, especialmente el espíritu rudo. El espíritu suave no, el espíritu rudo es la clave, ¿no? O sea, hace cambiar al vocal. Otro detallito, son cosas a veces que hay que tener, ¿no? Aunque no son tan primordiales, pero es para tener un conocimiento por qué está así, para no tener problema. Por ejemplo, este 4, corones. Es un espíritu suave dentro de la palabra, que simplifica palabras, pero no cambia el significado. Por ejemplo, hay ego. Esto sería, kai es i, ego es yo. Pero como hay choque de vocales en corones, esto se simplifica. Mira, los dos desaparecen, la i y la epsilon, y solamente se escribe cago. Esto significa y yo. Este cago también significa lo mismo, no hace cambiar, lo mismo significa y yo. Pero debo recordar, este cago viene por la unión de kai y ego. Eso debo recordar, ¿no? O sea, esta palabra cago viene de kai y ego. Otro. Ta, aota. Estos dos vocales, no, este vocal desaparece y se escribe taota. Entonces debo recordar, a esta tauta viene es que ta, el artículo más auta, a de ahí viene. Ta, las cosas, o tauta, las cosas. En su significado no cambia, solamente en la escritura cambia. Esos pequeños detallitos ahí en griego. Diptongos. ¿Qué son los diptongos? Es la unión de dos vocales, uno abierta y otro cerrada, que se pronuncia como un solo vocal, y son 8. Ahí A es abierta y es cerrada. I, U, I. Ahora aquí hay una cosa, ¿no? Esta es la excepción. Ambos vocales son cerradas, el único caso. O, I, U, A, U. ¿No? Entonces, esos son los diptongos, son 8, una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿no? Es la unión de dos vocales, uno abierta y uno cerrada, a eso se le llama diptongos. ¿No? Por ejemplo, aquí se lee como un solo vocal, dice, ¿no? Por ejemplo, aquí, dexumai. Pero como un solo vocal, este mai se vuelve dexume o dejome. Ratito. Alguien está solicitando ingresar. No, entonces solamente nos ayuda tal vez esto en la lectura. Por ejemplo, aquí, eijón. Pero se vuelve como un solo vocal, entonces ijón nomás, ¿no? Estos dos vocales se vuelven como un solo vocal, ijón. Ios. Oíos. Oíos, ¿no? Pero se lee ios nomás, hijo. Aquí, huecos. Pero este doble vocal se vuelve como un solo vocal, entonces icos, casa. ¿No? Entonces,
Esos son los diptongos, ¿no? Para eso se utiliza. O sea, para buena lectura, en otras palabras, ¿no? O sea, no vamos a estar leyendo, por ejemplo, los tres vocales aquí, u, ios, sino ios nomás ya. Aquí no vamos a estar leyendo, diremos, dexomai, dexume, ¿no? Entonces, para eso son los diptongos. ¿Qué más? Aquí, io, au, io, consonantes sonoras, cuando vienen con beta, gamma, delta, xita, ita, mi, ni, ro, por ejemplo, aquí, David. David, ejemplo, David, ¿no? Entonces, se vuelve como vi, ¿no? O Eudokia, y se vuelve como una ni, ¿no? Evdokia, ¿no? Entonces, eso está diciendo aquí, no son deremos tan primordiales, tal vez sería para uno que habla tan nítidamente griego, entonces tal vez nosotros estaríamos hablando un poco, no bien, eso, para eso nomás, ¿no? No estaríamos pronunciando bien lo que deberíamos pronunciar. Ahora, por ejemplo, aquí io, o, ao, io, consonantes sordas, cuando vienen con cap, pi, ta, fi, hit, ¿no? Entonces, se va a volver en af. Ejemplo, por ejemplo, autos, ¿no? Está aquí con T, ¿no? Autos, entonces va a ser aftos. Eutos, va a ser, por ejemplo, aquí con esto, ¿no? Entonces, ipsis. Ipsos o ipsis, ¿no? Enseguida. ¿No? Entonces, esos detallitos ahí, pero lo importante es simplemente saber que hay 8 diptongos, que uno cerrada y una abierta, y eso nomás es lo que nos interesa, ¿no? Y luego para la lectura, que ahora tenemos ahorita. Iotas suscritas o diptongos impropios son aquellos vocales con una iota debajo de la letra, es muda, no se pronuncia como un diptongo, se utiliza en nombres propios en el caso dativo singular. Ejemplo, aquí diptongo quiere decir debajo de este vocal hay una iota suscrita. Aquí. Cuando hablamos iota suscrita, ¿de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de esto. Esto, iota. O sea, debajo de vocal viene estito, o sea, esta iota. De eso estamos hablando. No es un tilcito nada, sino es un... Es una iota suscrita. O sea, debajo del alfa viene ya la iota, debajo de eta viene una iota, debajo de omega una iota, ¿no? Por ejemplo, aquí se utiliza para nombres propios, dice, ¿no? Por ejemplo, María, ¿no? Aquí, María, se usa en nombres propios. Adelphi se utiliza también en el dativo singular. Adelfo, aquí, ¿no? O sea, bajo... Ambos son dativo femenino y dativo masculino. En el dativo singular se utilizan y en nombres propios estos iotas suscritas. Iotas adscritas. Cuando los vocales son mayúsculas, la iota se escribe a la derecha del vocal. También son mudas, igual que las iotas suscritas. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, esto abajo, ¿no? Pero cuando viene con mayúscula, al ladito, ¿no? Eta mayúscula, al ladito está la iota. Omega mayúscula, al ladito. Simplemente es para
para ver, veremos esa diferencia de escritura nomás. Cuando es minúscula abajo, a eso se llama yotas suscritas. Cuando es mayúscula al lado, a eso se llaman yotas abscritas. Signos de puntuación. En español, punto, en griego también es punto. Ya conocemos punto aparte o punto seguido se puede utilizar. En español, coma, en griego también es coma. En español, dos puntos o punto y coma. Dos puntos o punto y coma, en griego es punto alto, o sea, punto arriba. Punto arriba en griego, cuando ves punto arriba, tienes que pensar dos puntos o punto y coma. En español, signos de interrogación. En griego es punto y coma. Cuando ves en griego punto y coma, es una interrogación, es una pregunta. No es como en español punto y coma sirve para separar una idea, no, sino es una interrogación. Y por si acaso en griego no va a venir, diremos, signos de interrogación al final, al principio y al final, solamente al final de la oración bien. Eso significa, es un signo de interrogación para final y para inicio y para final en su traducción, ¿no? División de sílabas. Igual que en español, es la división de sílabas un consonante y vocal como un solo sonido. Ejemplo, adelfos. ¿Cómo dividiría esta palabra? Adelfos. Igual que en español. En este caso, por ejemplo, ¿cómo dividiría esto? Hermano. ¿No? Entonces así voy a dividir. Antropos. Antropos. Quiere decir hombre. Ahora, si este hombre dividiría en sílabos, ¿cómo sería? Hombre. No tengo otra opción. ¿No? O sea, no puedo dividir, diremos, o así. Siempre voy a dividir consonante más vocal. Plepo, ¿no? Plepo, plepo, veo. Gemera. Estoy leyendo porque tiene un espíritu rudo encima. Día. ¿No? Entonces, igual que en español se divide las palabras. O en sílabas, si queremos dividir. 10. Transliteración es poner su respectivo valor de consonantes o vocales, lo cual nos ayudará en la lectura del griego. ¿Qué quiere decir, diremos, transliteración? Yo no tendría problema, pero para inicio es tan importante hacer transliteración. Por ejemplo, yo tranquilamente puedo leer este autosgar, igapisen, oteos, tun cosmon, joti, tun ion, tun monogine, eduquen gina paz, jo, testión. No me hago problema, tranquilamente puedo leer yo el griego. Pero a mí me ha ayudado, por ejemplo, transliteración quiere decir poner su valor. Por ejemplo, mira, aquí lo que está con azul está transliterado. Quiere decir, mira, O, Omicron, ¿qué es? O es. Autos es O. Taf es T. Omicron es O. Sigma es S. Gamma es G. Alfa es A. Gar, Rho es R. Aquí. Epsilon, no, eta es E. Gamma es Ga. Alfa es A. Pi es Pi.
E. Esto es sigma, es S. E es E. La ni es N. O sea, en otras palabras estoy poniendo su valor o su transliteración. Por ejemplo, aquí O, pero como tiene encima espíritu rudo, entonces J y O. Aquí T, TH, epsilon es E, omicron es O, sigma es S, taf es T, O es O, ni es N. Aquí, cosmos, kappa es K, O es omicron, sigma es S, mi es ni, O es O, N es, ¿no? O sea, poner su transliteración. Ahora, hasta que me acostumbre, yo, por ejemplo, nosotros hacíamos esto bastante en otro seminario hace mucho tiempo, transliteración. Ahora, mira, aquí yo puedo leer autosgar, egapesen, joteos, don cosmón, ¿no? Pero no puedo leer todavía, entonces hago esto y además estoy practicando, entonces leo, mira, autosgar, egapesen, joteos, don cosmón, oti, ton, ion, ton, monogene, edoken, gena, paz, jo. Ajá, pistion. Aquí es autón, me, apoletai, al, eje, sue, aenión o aenión. No, entonces, para eso nos ayuda la transliteración. No, entonces, Tengo una pregunta, pastor. sí, sí, hermano. Sí, ahí en la oración que dice eis autón mea poletai al eje soen, ¿por qué se translitera soe en vez de soen? Porque estaría terminando con una B. Ah, aquí no. Sí, en soy, soen, antes del ainón. A ver, sí. Sí, sí. Tenemos dos opciones, ¿no? Por ejemplo, algunos autores utilizan como Z o también se podría utilizar como TS, ¿no? Entonces, creo que estamos utilizando en este caso, no me acuerdo de dónde he copiado eso, pero está utilizando este como Z, ¿no? Al final, la última letra, la ni, es la que dice el hermano Orlando. De esto me ha preguntado, hermano. Sí, Sue. sí. Pero ¿por qué la última letra termina con como si fuese una N? O sea, yo lo leería soen. Ah, Entonces, sí, 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 no, translitera soy. no, sí, sí, tienes razón, es que me falta esto. No, claro, sí, sí, sí. Suen, sí, así sería. Ah, perfecto, gracias. Sí, eso me falta, sí, sí. Ajá. No, entonces a mí me ha ayudado bastante eso como hacíamos todas las veces transliteración, entonces me he habituado, diremos, haciendo esto, leer correctamente, ¿no? Entonces, eso sería. Ya vamos a acabar, ahora ya es, ¿no? Este vocabulario aquí tenemos a Delfos es hermano, Kyrios es Señor, Theos es Dios, Antropos hombre, Dolos siervo, Logos palabra, Ego yo. Estos son adjetivos, estos, mejor dicho, sustantivos, ¿no? Porque hermano, Señor, Dios, hombre, siervo, palabra, yo, toditos son sustantivos que hay que memorizarse. Estos son adjetivos, ¿no? Los adjetivos siempre son algo que califica.
Agatos bueno, agios santo, cacos malo, calos bueno. Para bueno, por ejemplo, hay dos palabras, agatos y calos. Por ejemplo, cuando dice agatos, se refiere a veces siempre al hombre. El hombre bueno le preguntó. Pero, por ejemplo, cuando habla del Señor, no utiliza agatos, sino utiliza calos. Por ejemplo, yo soy el buen pastor. En San Juan capítulo 10, 26, ¿no? O 10, 11. No, entonces siempre cuando se utiliza para el Señor, se utiliza calos. Excelente, perfectamente bueno, quiere decir. Agatos para hombre y calos para el Señor. Con normalidad se utiliza. Luego caí. Caí es simplemente es ilativa o la Y que conocemos. Su función es unir dos oraciones, dos verbos, dos adjetivos, dos pronombres, dos adverbios, pero su función de caí es unir dos oraciones. Aquí vemos verbos. Acu, oigo, escucho. Ginosco, conozco. Lego, digo, hablo. O sea, tienen algunos dos significados. Pisteo, creo. Lámbano, recibo. Ejo, tengo. Telo, deseo. No, entonces, esto es lo que hay que memorizar. Ahí tenemos la tareita. Todo de eso nomás es que cuando no hay tarea no lo leemos, ¿no? Entonces, para llenar esta tarea hay que llenar este cuestionario, ¿no? Por ejemplo, muy fácil, ¿cuántas letras tiene el abecedario y cuántas letras el alfabeto griego, ¿no? ¿Cuántos vocales hay? Escribe cuáles son, ¿no? Escriba los acentos, escriba los espíritus. Son tareas muy fáciles. A veces, haciendo la tarea nos damos cuenta, esto era así, porque cuando no hacemos a veces no pasamos por alto y a veces es muy importante escribir. ¿No? Entonces, esto les voy a pasar en las dos hay tarea. Aquí en la introducción también creo que vamos a considerar todavía esa partita porque, como decían, teníamos que empezar nuestra clase el siguiente sábado, ¿no? No sé si alguna pregunta más. Aquí vamos a terminar. Enseguida les paso luego esto. Ya me queda más claro los 7 espíritus del Apocalipsis ahora. Pastor, sí, sí. Yo me confundí. Oh. Yo sé que no es tan fácil, es un idioma. Por ejemplo,